computadora. Bueno, hoy vamos a empezar explicando esa cosa horrible que dije en la clase pasada, a raíz de la pregunta de Joaquín. Después, esto no nos va a llevar mucho tiempo, que ya van a ver que es bastante sencillo. Y luego vamos a hacer el ejercicio 10 y el ejercicio 14, ¿no? Y que tampoco son tan cuentudos, así que creo que nos da el tiempo. Bueno, empecemos por lo que nos quedó pendiente del problema 6. Ahí ya dibujé el circuito que teníamos, un poquito más sencillo, solamente lo puse como una carga genérica, pero teníamos ese puente de dos ramas. Teníamos el comando de la rama A, ¿tá? Y ahí les indiqué, bueno, qué está conduciendo en cada tramo del periodo, si la llave superior de la rama A o la llave inferior, lo mismo con la rama B. Y la tensión de salida, BAC, que simplemente salía de hacer esa resta, ¿de acuerdo? Luego puse el resultado de la corriente IAC, que lo vimos como que era la suma de la corriente por la resistencia y por la inductancia. Pero lo dejé ahí genérico como para que analicemos bien este tema en particular. Bueno. Entonces, todo el dilema surgió porque empezamos a recorrer el circuito y ver por dónde estaba circulando la corriente IAC en cada pedazo de periodo, ¿no? Dependiendo de qué llave estaba prendida y si la corriente IAC era positiva o negativa según este sentido que marqué acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a ver el primer tramo, que es de 0 a t sobre 4, a un cuarto de periodo, durante el cual tenemos la rama A comandada con, digamos, de tal forma que en el nodo A tenga la tensión E. Eso quiere decir que está prendida la llave superior de la rama A, ¿tá? Esta llave. Y en la rama B, esta rama B, yo tengo en el nodo B la tensión 0, ¿tá? Eso quiere decir que está prendida la llave de abajo, ¿tá? Y por otro lado, la corriente IAC es positiva, entonces está de acuerdo con este signo de acá, ¿sí? Entonces yo ahí fui y les dije muy campante, la corriente, en este caso, va a circular, va a entrar por el nodo B, como está prendida la llave inferior de la rama B, va a ir por el transistor, no va a ir por el diodo, ¿tá? Porque el diodo está en inverso, ¿tá? Voy a ir por acá, sigo por acá, voy hasta la fuente, ¿tá? Después salgo de la fuente y voy por la parte, como está la llave superior de la rama A prendida, voy por acá y voy a hacer mi carga. Y ese es mi recorrido de corriente. Lo vamos a ver para este caso porque después es todo lo mismo. Y ahí Joaquín me pregunta, bueno, pero ¿por qué no se va por el diodo de acá arriba? Y yo le dije algo que es muy, muy rebuscado, que se ve que es como me había quedado a mí en su momento, y nunca nadie me lo había preguntado, que esta llave está apagada, entonces ¿por qué se va a ir por ahí? Pero ahí estaba todo el tema, bueno, pero está ese diodo intrínseco, y bueno, ¿por qué no se va por ahí? Y la razón es recontra sencilla, y es ¿qué tensión ánodo-cátodo hay en este diodo? Si la llave B está prendida, la llave inferior de la rama B está prendida y la llave superior de la rama A está prendida. ¿Qué tensión ánodo-cátodo hay acá? Tengo esto el ánodo y esto es el cátodo. Claro, te queda menos C. Te queda menos C.
Pues si yo tengo esta llave prendida, tengo 0 acá y acá tengo la fuente E. Lo mismo, por ejemplo, con esta llave de acá. ¿Por qué se me va la fuente y no se me deriva por el diodo? Bueno, porque esta llave está abierta, yo acá tengo, esta llave está cerrada, entonces yo acá tengo E y acá tengo 0. También tengo menos E. Entonces esos diodos no pueden conducir. Tan fácil como eso. ¿Alguien lo entendió? Federico, Joaco. No, yo entendí, sí. Bárbaro. Y la otra que habíamos visto que era cuando tenías las dos de arriba que te quedaba como un loop o las dos de abajo, Ah, esa estaba bien eso está bien, sí. Eso es efectivamente por que la inductancia de la carga. un lazo acá y bueno, no se me va corriente para el cuerpo. No, eso sí. Ya. Dicho esto, bueno, ahora sí, vamos a empezar con el problema 10. 10, 10. Vamos a mirar un poquito la letra. Bueno, el ejercicio dice así. Bueno, tenemos dos inversores monofásicos, como de la figura 11, ahora vemos la figura 11, es esta, que están conectados en paralelo a una red, ¿tá? A la red eléctrica mediante las correspondientes inductancias de desacople L. ¿tá? El objetivo de los inversores es entregar o consumir equitativamente y en conjunto solo potencia reactiva de la red. Es decir, estoy usando los inversores como compensación de reactiva. Se considerará que la red es ideal de tensión eficaz U y frecuencia F. El comando de los inversores está desfasado entre ellos un tiempo T0. ¿tá? Ese tiempo T0 es la diferencia entre el comando de este inversor respecto al de este. ¿tá? No es dentro de las ramas, es entre ellos. Ahora lo vemos bien. Y cada inversor genera un pulso rectangular de tensión mediante un control por desfasaje. ¿tá? Cada uno de ellos, al igual que vimos este otro inversor del problema 6, cada uno de ellos tiene en sus bornes una onda rectangular, como la que vimos, que se logra desfasando cada una de sus ramas. No sabemos a priori cuánto las desfasa. Acá en el ejemplo pasado que vimos recién era de un cuarto de periodo el desfasaje. En este caso no lo sabemos. Bien. Vamos a hacer un repaso de todo lo que nos pide y después vamos en cada uno. La parte A nos pide mostrar con un diagrama fasorial que ambos inversores entregan o consumen la misma reactiva Q si la tensión de la red está en la bisectriz que forman las tensiones que genera. ¿tá? Incluir en el esquema fasorial las tensiones B1, B2, estas son las salidas del inversor, B, que va a ser la tensión de la red, BL1 y BL2, que son las tensiones en las inductancias. Acá y acá. Y la corriente I0, que acá, sí, es la corriente de salida del cuestión. ¿tá?
Y nos dice que no es necesario calcular los valores de los módulos de cada variable. Este es un ejercicio genérico, no es de hacer cuentas, sino de pensar y de aplicar fasores. ¿No? Después nos va a pedir que demos una expresión del espectro de I0 en función del espectro de la salida de uno de los inversores, de B1. Y la parte C nos pide calcular cuál es el desfasaje entre los comandos de los dos inversores para que esta corriente de salida no tenga uno de los armónicos, el armónico 5. Y bueno, después nos pide hacer un montón de dibujitos, como los que hicimos recién, pero aplicados a este problema. Bueno, empecemos concentrándonos en la parte A, que nos pide, bueno, hacer un diagrama fasorial de este sistema, y bajo cierta condición, que es que las salidas de los inversores, en su bisectriz va a estar la tensión de la red. Luego de hacer ese diagrama fasorial, vamos a poder demostrar que cada uno está entregando o consumiendo la misma reactiva. Y además vamos a ver que no está consumiendo ni entregando activa. Así que bueno, vamos a por el problema. Como siempre, vamos a empezar dibujando el circuito. Tenemos el primer inversor, el segundo inversor, ¿está? La salida está conectada mediante una inductancia a la red eléctrica. Esto va a ser L, que va a ser igual para los dos inversores. Ahora anoto todo lo demás. Esto es la red que tiene una tensión compuesta U y una frecuencia F. Le voy a llamar F0, porque después vamos a ver que aparecen otras frecuencias. Y luego el otro inversor también está conectado a una inductancia. Y luego está en paralelo con el primer inversor y en paralelo con la red. ¿No? Esto también es L. Voy a tener que cada uno tiene una salida de tensión B1
y B2, ¿no? Y acá está conectada una tensión B, ¿tá? Que tiene módulo 0, y bueno, es sinusoidal perfecta, la estoy considerando, ¿no? Acá sale una corriente I0, salida, que va a ser la suma de la corriente de salida del primer inversor I1 y la corriente de salida del segundo inversor I2. ¿Ah? También va a entrar en juego esta tensión de L1 y esta tensión de L2. ¿Ah? Bueno, y también sabemos por letra que entre cada uno de los inversores hay un desfasaje del comando, o sea, entonces las tensiones resultantes van a tener un desfasaje de un tiempo T0. ¿Está? Entonces, la parte A nos pide que hagamos un diagrama fasorial de esta situación, digamos, ¿no? Sabiendo que B, o sea, la tensión de la red, el fasor de la tensión de la red, más precisamente, está en la bisectriz de los fasores de salida del inversor 1 y del inversor 2. O sea, B fasor, ¿ah? En la bisectriz de B1 fasor y B2 fasor. Y bueno, a ver, pregunta. Si yo hablo de diagrama fasorial, ¿cuál es la hipótesis que me permite hacer un diagrama fasorial? O sea, yo puedo hacer un diagrama fasorial de cualquier magnitud, de cualquier forma de onda. Tiene que estar en régimen. Bueno, sí, es algo así, pero tiene que estar en régimen y tiene que estar en la misma frecuencia. ¿Sí? O sea, ustedes se acuerdan cuando hacían el sistema lineal, todo, incluso en física 3 o en electromagnetismo, para pasar a complejos y poder operar con fasores, tenían que tomar la hipótesis de que todas esas magnitudes estaban en la misma frecuencia para que me pudiera deshacer de esa componente de E a la J omega T, digamos, ¿no? Y trabajar solamente con los fasores que no dependían del tiempo. Entonces, este diagrama fasorial, si yo tengo que incluir a B, que es una sinusoidal de frecuencia fija, de una sola frecuencia, ¿no? Entonces no tiene armónicos, yo voy a hacer un diagrama fasorial en esta frecuencia, en este cero. Entonces, en realidad, ese diagrama fasorial va a contener a B, pero además, las que va a contener no va a ser este B1 fasor y este B2 fasor, son los fasores de la fundamental de la salida de acá. Porque B2 acá va a ser una onda cuadrada, ¿no? Una onda rectangular. B1 también va a ser una onda rectangular. Entonces van a tener armónicos, van a tener componentes de muchas frecuencias, en particular de la frecuencia fundamental, la frecuencia de T0. Entonces, si yo voy a hacer un diagrama fasorial, hay que tener en cuenta que no estoy graficando todo de uno, estoy graficando el fasor de la componente fundamental. ¿Ah? Entonces empecemos con esta hipótesis. O antes de ponerme a dibujar,
¿Qué me pueden decir de los módulos de B1 y B2? Fundamental. B2. Y en realidad de todas las componentes de frecuencia. ¿Cómo son los módulos? Acuérdense que los dos, estamos asumiendo que son dos inversores idénticos que tienen el mismo valor de su fuente continua, E. ¿Ah? Entonces, ¿cómo va a ser el módulo? Y que además están comandados de la misma forma, salvo que con un desfasaje entre ellos. ¿Sí? Pero el desfasaje entre las dos ramas de cada uno va a ser el mismo. ¿Cómo son los módulos de sus tensiones fundamentales? El módulo, ¿no? Si las dos van a ser ondas rectangulares con una magnitud E, digamos. 4 sobre pi por E, puede ser. En realidad no quería eso, que me dijera, yo quiero saber una relación entre ellos. Iguales. Van a ser iguales, ¿de acuerdo? ¿Ah? Hay mucha cosa de simetría, de darse cuenta de esas cosas. ¿Ah? Hoy no vamos a calcular amplitudes de... Hoy sí, bueno, sí, en este ejercicio no vamos a calcular amplitudes, en el ejercicio 14 sí. Ahora es simplemente hacer estos dibujitos. Entonces, ¿tá? Estos dos tienen el mismo módulo y en su bisectriz está la tensión de la red. Entonces, vamos a tratar de dibujar lo mejor posible. ¿Ah? Yo dibujo mi fasor de la red y voy a dibujar de tal forma que sea la bisectriz los fasores de B1 y B2. ¿Ah? B1 bueno, más o menos piensen que este módulo es igual a este módulo. Y este ángulo es igual a este ángulo porque están en la bisectriz. Luego, otra cosa que nos podemos dar cuenta. No, quedó horrible. No se nota, no aparece la mano. Ahora creo que quedó un poco mejor. Bueno. Pero este ángulo de acá, el ángulo entre B1 y B2. ¿Se dan cuenta cuál puede ser? ¿Cómo lo puedo determinar? Yo sé que los comandos entre ellos van a estar desfasados un T0, ¿no? Entonces la tensión resultante de cada uno de ellos va a estar desfasada entre sí un ángulo T0. ¿No? Capaz que sirve hacer rapidito las dos tensiones de salida, más o menos, para darnos cuenta de eso. Esto es B1 esto es B2 y
Pónganse que B1 va a tener una forma muy parecida a la que vimos antes en el ejercicio 6. ¿De acuerdo? Acá está T. Y no voy a marcar más puntos que no sea el periodo, porque en realidad a priori no es necesariamente como el ejercicio 6 que esto era T sobre 4. Esto puede ser un ángulo tau. Acá, un desfasaje genérico. ¿Ah? Esto es, tau es el desfasaje entre las dos ramas, que se va a repetir en los dos convertidores. ¿Ah? En lugar de T sobre 4, como era en el ejercicio 6, ahora es un desfasaje tau. Pero, lo que sí sé es el desfasaje entre B2 y B1, o sea, cuánto va a estar retrasado B2 respecto a B1, que cuánto es este T0. ¿Ah? Entonces, yo voy a dibujar que B2 va a estar un poquito luego, un poquito después de B1, un ángulo B2. B2 no, perdón, T0. Un ángulo no, un tiempo. ¿Ah? Disculpen la desprolijidad. ¿Ah? Supongan que esto es un tiempo T0. Y si la tensión B1 de la B2, así total, de esta tensión rectangular, está desfasada una de la otra, T0, sus fundamentales, ¿no? Sus componentes fundamentales. ¿Cuánto tiempo estarían desfasados? Lo mismo. Lo mismo. Ahí va. ¿Ah? Las fundamentales también están desfasadas. Lo mismo. Entonces eso, ¿en ángulo cuánto es? Si yo le llamo alfa a este ángulo de acá, el desfasaje entre cada uno de los fasores. ¿Cuánto vale ese alfa en función de T0? Va a ser, en la frecuencia fundamental, va a ser omega 0 por T0, ¿verdad? Ángulo es frecuencia por tiempo. Bien. Entonces, ya dibujamos lo más importante, que bueno, tengo la tensión de la red, sé que está la bisectriz de tensiones de salida, y ahora y el objetivo de todo esto es, además de representar el resto de todas las magnitudes, demostrar que a la red, el conjunto de los dos inversores, está entregando solamente reactiva, y cada uno por sí solo está entregando la misma reactiva. ¿Ah? Entonces, voy a borrar esto de acá abajo, porque esto se me va a empezar a complicar. Ahora un segundo. ¡Ah! Está igual. Porque hay algo que no sé, estaba pensando ahora y no visualizo por qué esa onda te quedó como una de 3 estados y no te quedó como una onda cuadrada entera. O sea, sé que era como un ejemplo así nomás, pero como que no visualizo esa parte, perdón. ¿Te acordás que en el ejercicio anterior, en el problema 6, era de 3 estados, ¿no? ¿Te acordás? En el problema anterior. El problema anterior teníamos un solo inversor.
Y también tenía dos ramas, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, sí. yo tenía dos ramas que las comandaba desfasadas entre ellas un ángulo T sobre 4. En ese caso, Ah, claro, claro. ¿ah? Y por eso tenía una onda de esta forma, de tres estados. Ahora, entre ellas las comando un desfasaje tau, que podría ser T sobre 4 también. ¿Ah? Podría ser T sobre 4 y también te queda la onda, esta onda de tres estados. Ah, está. Me trabé ahí, pero sí, gracias. No pasa nada. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, empezar a poner en este diagrama fasorial el resto de las magnitudes que nos interesan. ¿Ah? ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Bueno, nos pide la corriente. Ay, voy a poner. La corriente de salida. ¿Ah? Así no la corriente de salida, yo no la podría dibujar, pero sí podríamos dibujar las tensiones de la inductancia, porque simplemente hacer esta malla, ¿no? B2 menos BL2 me da B, y B1 menos BL1 me da B. ¿Ah? Entonces, eso me va a quedar en que esta verde de acá es B, el fasor de BL1, y este que está acá, el fasor de BL2. Esto de acá es al fasor de 2. Y observemos de vuelta que en esta situación toda simétrica, en que estos módulos son iguales, estos dos ángulos son iguales, entonces estos ángulos de acá, que los voy a llamar beta, los llamamos de alguna forma, también son iguales. ¿Sí? Y bueno, ¿tá? Conozco ya dónde está, qué ángulo tiene la tensión en la inductancia. La corriente por la inductancia siempre está retrasada respecto a la tensión 90 grados, ¿sí? Así que también la puedo dibujar, cada una de ellas. Que como las inductancias son iguales, las tensiones son iguales, los módulos de las corrientes también van a ser iguales. Entonces, voy por acá y dibujo retrasada 90 grados el fasor de I1, y como este fasor está por acá, la tensión I me va a quedar como para el otro lado. ¿Ok? Y esta es I2. ¿Está? Si yo hago la suma de esos dos fasores, me queda la corriente IC, ¿no? Pero eso no lo voy a hacer, me voy a concentrar en determinar la reactiva que entrega cada uno de los inversores.
¿Cómo es la reactiva que entrega un equipo cualquiera, ¿no? Ya sea una máquina o un inversor, va a ser su tensión de salida por la corriente de salida, por el seno del ángulo que forman ellos dos, ¿no? Voy a tener que la Q1 que entrega el equipo va a ser igual a... Sí, va a ser módulo de B1 por el módulo de I1 por el seno del ángulo que forman entre ellos, que lo voy a llamar gamma 1. Lo voy a hacer más abajo porque me voy a quedar sin pizarrón para variar. ¿Ah? Y Q2 al podría haber puesto phi, vamos a ponerle phi para hacer más fácil. Ya vimos que estos módulos son todos iguales, entonces nos resta ver que los ángulos de pasaje entre la tensión y la corriente son los mismos. Vamos ahí a hacer unas proyecciones, ¿no? Yo, si proyecto la I1 hacia acá, veo que, ¿no? El ángulo que quiero, este, es I1, y luego I2, la proyecto hasta B2, y esto es Phi2. ¿Está? Que está, claramente no son el mismo, pero cumplen una cierta relación. Observen que este triángulo que tengo acá, que tiene un ángulo beta acá, un ángulo de 90 grados acá y un ángulo phi2 acá, es el mismo que el triángulo que tengo acá, ¿no? Tengo 90 grados acá, tengo beta acá, entonces por tanto tengo phi2 acá. Entonces, phi1 va a ser igual a 180 menos phi2. Bueno, o pi menos phi2. Vamos a trabajar en radianes. Y resulta que seno de pi menos un ángulo si ustedes desarrollan este seno o hacen un círculo trigonométrico y se dan cuenta así, esto va a ser igual al seno de phi2. ¿Ah? Entonces, eso quiere decir que estas dos magnitudes son iguales. ¿Ah? Entonces, cada uno de los inversores en esta situación entrega la misma reactiva. Y bueno, no me lo pide, ¿no? Pero puedo, si quiero, ver la activa que entregan cada uno y ver que su suma, lo que entregan a la red, es cero. Entonces yo tengo que
P1 va a ser B1 por I1 coseno ya reemplazo ahí, de pi menos pi2, y después P2 es igual a B2 por I2 por A coseno de pi2. Y bueno, y a diferencia del seno, el coseno, esto me va a dar esto es coseno de pi, coseno, no, sí, esto me da menos coseno de pi2. Así que la suma P1 más P2 va a ser. Entonces, esta configuración de dos inversores operando en paralelo, considerando todas esas otros supuestos, digamos, de cómo lo comando y cómo resulta con la red, me permite solo compensar reactivo. ¿Está? Eso era la parte A. ¿Qué dice la parte B? La parte B nos pide dar una expresión para al espectro de I0 en función del espectro de B1. Ya sabemos que como vamos a tener ondas rectangulares a la salida de cada uno de los inversores, la corriente que vamos a suministrar a la red, la I0, va a tener armónicos, ¿ah? Cosa que no es deseable, pero a priori tenemos que nos pide hallar este espectro de I1, de I0, perdón, y nos lo pide en función del espectro de B1. Bueno, vamos. El espectro, ¿se acuerdan? Es simplemente ver justamente cómo varía con la frecuencia la magnitud, ¿no? Es simplemente trabajar en, en fasores. A ver, vamos a dejar de compartir. No voy a usar más el diagrama fasorial. Bien. Ahora, vamos a trabajar genéricos en la frecuencia para obtener el espectro de I0 de la corriente de salida. A ver, primero, I0 de omega, trabajando en fasores, va a ser igual a, yo tengo un nodo acá, va a ser igual a I1 de omega más I2 de omega. ¿Verdad? Además, ¿cómo puedo expresar
I1 e I2 en función de, acuérdense que el objetivo es expresar esta magnitud y 0 de omega, el espectro de la corriente de salida, en función del espectro de la tensión del inversor 1. Entonces, primero puedo expresar I1 e I2 en función de las tensiones que yo ya tengo. ¿Sí? I1 va a ser igual a B1, el espectro de B1, menos el espectro de B la tensión de salida, ¿no? Estoy haciendo la tensión en la inductancia. Dividido J omega L, la impedancia en complejos, más lo mismo, pero para la parte de abajo. ¿Ah? Entonces, y 0 de omega, puedo sacar J omega L para afuera, y tengo D1 de omega más D2 de omega menos 2 veces, esto me olvidé poner de omega, D de omega. Hasta acá es fácil, ¿no? Es resolver el circuito, son mallas, nodos de Ohm en complejo. Bueno, pero yo quiero este espectro en función solamente del espectro de B1. O sea, yo solo quiero que esté en función de cosas conocidas. No, o sea, B1 tendría que hallar su espectro también, ¿no? Pero quiero solamente de B1 y no de B1 y de B2. Yo conozco una relación entre los espectros de B2 y B1, conociendo que ellos en el tiempo B2 de T es igual a B1 de T menos T0. Conociendo esta situación, tengo una relación en frecuencia. Los componentes de Fourier, los componentes de serie de Fourier, cumplen una cierta relación. Sí. ¿Cuál? Sí. Está retardada también. O sea, está como un delta corrido. Sí, pero ¿cómo lo reflejo? Eso, en cuentas. Yo hubiera tenido que ir a las notas de sistemas lineales para ver esto, ¿no? Ya lo hice, así que no se estresen, pero vamos a tratar de recordar. Si yo tengo un retardo en el tiempo, en frecuencia, se me ve reflejado en una exponencial J alfa, donde alfa es omega genérico por T0. No, al revés, perdón. Sí. Sí. ¿Ah? También lo pueden haber visto como 2πf de 0. ¿Ah? F genérico, omega genérico.
Entonces, bueno, con esto, bueno, y en general yo hablo de, cuando hablo del espectro, en general tratamos de calcular el módulo. Podríamos calcular la fase también. Pero en ¿No te queda general, negativa la exponencial? ¿cómo? El retardo, ¿no es a la menos J alfa? Mira, yo la última vez que me fijé era así, viste que depende, no sé si la transforma de Laplace es distinto, pero podríamos chequearlo. No, no, o sea, tampoco sé si te cambia algo en lo que va, pero En lo que va en lo que va el problema no nos cambia, pero sí, podríamos chequearlo. Yo creo que me fijé y era con más, pero puede estar más. Puede estar más. Fíjate, debe. dale, me fijo. Eh, bueno, ¿está? Entonces, esto era la parte B. Tenemos una expresión del espectro de I0 en función del espectro de B1. Y ustedes me van a decir, pero también está el espectro de B, de la tensión de salida de la red. Pero este yo lo conozco, ¿no? ¿Cómo se comporta el módulo, el B de omega con la frecuencia? Es una sinusoidal pura de frecuencia es de cero. Es solo un primer armónico, entonces. Va a tener solo armónico fundamental. Entonces, I0 de omega va a ser para omega 0, o sea, para la frecuencia fundamental, va a tener la componente fundamental de la 1, todo esto, y la tensión de la red. Luego, para otras frecuencias distintas de la fundamental, esta parte ya no va a estar. Y ya que hablamos de eso, la próxima parte me pide, bueno, tenemos una variable con la cual nosotros podemos manipular, ¿tá? Por nuestro control, que es este T0, y la podemos manipular de forma tal que pueda anular algún armónico de corriente, ya que es un problema que tengo. ¿Tá? Y en particular me pide, bueno, hallar T0 tal que el armónico 5 se me anule. Entonces, tan fácil como evaluar esta expresión que hallamos acá para una frecuencia genérica en el armónico 5. Entonces, I0 en 5 omega 0 me va a quedar igual, ya estoy aplicando módulos, ¿está? Me va a quedar igual a 5 omega 0 por L por B1 de 5 omega 0
por 1 más E a la J omega 0, no, sí, omega 0, 5 T 0. ¿Sí? Entonces, yo quiero que esto sea 0. Quiero no tener armónico 5 en la corriente. Entonces, yo tengo dos opciones. Tengo la opción de anular esta parte, que eso ya es jugando con el desfasaje entre estas dos ramas, con el tau, que no es lo que me pide, lo que me pide es que lo anule jugando con el desfasaje entre los dos inversores. ¿Tá? Entonces, esto no me importa ahora, cuánto me da. En lo que yo puedo actuar, lo que el problema me permite actuar, es en el T0. Entonces, voy a anular esta parte. Eso quiere decir que, bueno, voy a hacer que 1 más E a la J omega 0, 5 T0 sea igual a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto de acá tiene que ser igual a pi, un múltiplo impar de pi. Entonces, 5 omega 0 por T0 tiene que ser igual a pi, entonces T0 va a ser igual a pi sobre a 5 omega 0. Que esto es lo mismo que 1 sobre 10 F0. ¿Está? Bueno, entonces nuestra corriente no tiene armónico 0. No, armónico 5. Armónico 0 creo que no, tampoco debería tener. Bueno, la última parte nos pide dibujar varias cosas. A ver, no me acuerdo. Ahí va, nos pide. Para un valor genérico con que se dibujó el esquema factorial de la parte A y un valor genérico de E, ¿tá? Esto no nos importan los valores, dibujar la tensión de salida de cada rama del inversor 1, ¿tá? O sea, la de los nodos A y B, como le llamábamos en el ejercicio 6, la corriente fundamental de I1, ¿tá? Este valor I1, y las corrientes por los diodos D1 y D2, ¿tá? Los que están marcados ahí. Son, en lugar de, en la parte anterior, los diodos de abajo, son los dos diodos de una misma rama, ¿tá? La rama A, por decirle de una forma. Y en este caso, se va a asumir que la única corriente armónica presente en I0, o sea, la corriente de salida, es la fundamental. Esto es para facilitar el problema, digamos. Ya nos dicen, bueno, la corriente es fundamental, ¿no? Acá no es que tenga armónicos ni que esté relacionado con lo anterior. Pero la idea es ejercitar el tema de por dónde van las corrientes y esas cosas. Y, a ver. Pensando si vale la pena hacer esto o ya pasar al próximo problema.
Yo creo que esto estaría bueno que lo ejerciten ustedes. Esta es la solución de este problema. Este, me parece mejor porque ya hicimos la semana pasada, la clase pasada, lo volvimos a hacer hoy, de ver cómo graficar las corrientes. Así que me parece que es medio repetir. Así que vamos a pasar ya al ejercicio 14. Si hacen este problema y tienen dudas, me avisan. ¿Tá? Entonces vamos a pasar directamente al problema 14, que también tenemos un inversor operando como compensador de reactiva, pero acá vamos a ver toda esta parte de, bueno, de seleccionar ángulos para anular más armónicos, ¿no? El tema de PWM calculado. Entonces, tenemos el ejercicio 14, tenemos esta red de acá, que se observan, es una red trifásica. Hasta ahora estamos viendo redes monofásicas. En la cual está colgado un rectificador de tiristores, ¿tá? Que tiene su filtro de continua a la salida, ¿tá? Y esto funciona como fuente de continua para un inversor, que lo tienen acá, está solo señalado con una llave, un inversor trifásico que luego está conectado a un transformador y está conectado a la red. ¿Tá? Y después tiene una carga acá que está definida por la potencia activa que consume y por su factor de potencia. Este inversor, ahora vamos a leer la letra, está funcionando como compensador reactivo. Una observación sobre inversores trifásicos, que si no nos dicen nada, vamos a asumir que no es un convertidor multinivel. No sé todavía no vieron convertidores multiniveles, o sí, en teórico. Creo que no, no me No, suena. está. Pero inversores trifásicos sí. Sí, eso creo que sí. Está. Bueno, entonces, el inversor trifásico, a diferencia de que de lo que hicimos ahora recién, que hicimos un inversor monofásico de 2 ramas, la forma más sencilla de hacer un inversor trifásico es que haya una rama por cada fase. ¿Tá? Y cuando hay una rama por cada fase, yo voy a tener, y tengo la tensión así como este dibujito acá, voy a asumir que es un inversor de 2 estados, que puede tomar el estado 0 o E, ¿no? O sea, lo que me indique cada una de las ramas. Tengo una rama por cada fase. ¿Ah? Bueno, entonces esta es la situación. Vamos a leer bien el problema. Entonces yo tengo una red trifásica fuerte, de tensión U igual a 400 voltios y frecuencia 50 Hz, alimenta una carga lineal trifásica y equilibrada, la cual consume una potencia activa P de 16 kW y posee un factor de potencia FP de 0,8. A efectos de compensar la energía reactiva consumida por dicha carga, se conecta a la red un rectificador trifásico controlado que alimenta a un VSI, un Voltage Source Inverter, trifásico, el cual se conecta a la red a través de un transformador trifásico. Todo eso que ya estuvimos viendo ahí, ¿tá? A efectos de compensar la reactiva que consume esta carga de acá, conecto todo este dispositivo que es mi inversor, pero mi inversor precisa una fuente de continua, entonces esa fuente de continua va a ser directamente la red a través de un rectificador de tiristores. Bien. El rectificador mantiene la tensión de su salida E constante, ¿no? Mi fuente de continua, y el inversor es comandado de forma que se genera un sistema trifásico y equilibrado, ya que la rama de la fase S se comanda de la misma forma que la fase R, pero retrasada 120 grados, ¿no? Recién vimos un problema que habían 2 inversores retrasados, bueno, en este caso cada una de las ramas se desfasa de la misma forma que nosotros tenemos un sistema trifásico equilibrado, ¿no? Mientras que la fase T se comanda con la misma forma de onda que la de la fase R, pero adelantada 120 grados. Entonces,
Bueno, nos pide una serie de cosas, algunas más fáciles que otras. Primero nos pide calcular el contenido armónico de la tensión compuesta, ¿tá? Entre las fases R y S, en función del contenido armónico de la fase R. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la compuesta pasan ciertas cosas convenientes, y que además a veces es más fácil calcular el contenido armónico de la fase R para después tener la otra. Luego nos pide dibujar la forma de onda y dar las expresiones del sistema de ecuaciones que determinan los ángulos de conmutación de la tensión de la fase R para que las tensiones entre las fases R y S tengan un valor eficaz UF y los armónicos R5, 3, 5, 7 y 9 sean nulos. ¿Ah? Eso es lo que es PWM calculado, que yo voy a controlar cómo voy a comandar las llaves de una de la rama, de todas las ramas, pero en particular de la rama R, para poder anular esos armónicos. Después vamos a determinar la tensión y el desfasaje entre la tensión de salida del inversor y la red para que compense la reactiva efectivamente de la carga. Y después, por último, nos pide la corriente media que entrega el rectificador inversor. Está, todo eso. Pero todo eso no es tan difícil como parece, o tan largo como parece. Empecemos por la parte A, que es calcular el contenido armónico de la tensión entre las fases, de la compuesta respecto al de la fase R. Bien. Y ahí sigue apareciendo el 10. Vamos a borrarlo. Bueno, ejercicio 14 y tengo ahora un inversor trifásico. Vamos a no hacer el dibujito de la letra, pero sí vamos a repasar cómo es la básica de un inversor trifásico, ¿no? Que como les decía, yo voy a tener una rama por cada fase, ¿no? No voy a dibujar los diodos en antiparalelo, simplemente para simplificar el dibujo. Porque, bueno, tengo una tensión continua a la entrada, de valor E. Tengo una primera rama que me va a corresponder a la fase R. ¿Ah? Todo esto y después lo conecto a un sistema trifásico, ¿no? Tengo una segunda rama que lo conecto a la fase S y una tercera rama que la conecto a la fase T.
Y como les trataba de decir medio por arriba, en esta configuración tan sencilla de un inversor trifásico, cada una de las fases, ¿no? Cada tensión de fase, respecto a este punto de referencia de acá, puede tomar o el valor de E o el valor de 0. ¿Ah? Yo construyo mi tensión de fase, la voy a construir solo con tensiones positivas, ¿no? 0 o E. Después tengo además a su vez las tensiones compuestas. Y para poder obtener un sistema equilibrado, yo comando estas ramas de tal forma que, digamos, la tensión US de T va a ser igual a la tensión UR de T, pero menos el tiempo que corresponde a 120 grados. Luego, un T de tiempo, ¿no? Un T de T va a ser UR de T más el tiempo correspondiente a 120 grados. Podría, en lugar de más 120 grados, podría poner menos 240, ¿no? Es lo mismo. Bueno, y esto es lo más simple de un inversor trifásico. ¿Qué me pide el problema? Me pide, en la parte A, me pide que calcule el contenido armónico de la tensión compuesta, o sea, la resta de R menos US, ¿sí? En función del contenido armónico de UR. Entonces, yo quiero el contenido armónico, lo voy a denotar como C sub n de la función de la cual yo estoy queriendo hallar su contenido armónico. Esto es mi notación, pero puedo variar con ella de función. Siempre hay una n ahí metida. Y yo lo quiero como una función, digamos, de el contenido armónico de la tensión UR. ¿Está? Y mira acá, estoy encontrando, Joaquín, que tenés razón. Yo acá, por ejemplo, en lugar de usar un más, puse un menos con A. Sí, igual creo que te daba lo mismo, porque, o sea, en el ejercicio anterior no cambiaba nada. No cambiaba nada, pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces, URS de T va a ser igual a justamente UR de T menos US de T. US de T lo puedo expresar en función de UR de T, así, ¿no? Entonces yo tengo UR de T menos UR de T menos T de 120, T de 120, ¿cuánto es? T de 120 es igual a el periodo dividido 3. ¿Sí? Esto lo hacíamos mucho cuando estábamos viendo los conmutados por la red. Menos T sobre 3. Así que el contenido armónico de sub n de UR S por linealidad va a ser el contenido armónico de UR de T
menos el contenido armónico de UR de T menos T sobre 3. ¿Ah? Y entonces esto va a ser igual, aplicando propiedades, a el contenido armónico de UR por E a la menos J N omega 0 por T sobre 3. ¿Está? Lo que les decía, este menos en el ejercicio anterior lo pusimos como más, así que hay que volver a chequearlo. Bueno, entonces ya llegamos a una expresión del contenido armónico de la tensión compuesta en función del contenido armónico de una fase, de la R en este caso. De UR por 1 menos E a la... Vamos a reemplazar ahí algunas cosas para que nos quede un parámetro que ustedes conocen, ya que están haciendo redes eléctricas. Yo tengo omega 0 por T sobre 3, me va a quedar igual a 2pi F0 por pará, 2pi F0 y T sobre 3 es igual a... Ay, perdón. Perdón, esto es T sobre 3, ¿sí? Y F0 por T es 1, ¿no? Porque F0 es igual a 1 sobre T, ¿no? Esto me queda acá, entonces esto me queda, esto de acá me va a quedar menos JN 2pi sobre 3. ¿No? ¿Y cómo ustedes en redes eléctricas le llaman a este parámetro? E a la menos J 2pi sobre 3. Lo denota con una letra, ¿no? Sí, es A eso. Ahí va. O menos A. Ahora me deja la duda. Sí, esa. Hay que chequear este signo. A o, en realidad A creo que es este. Eso es no venir preparado. Bueno, hay que chequear, pero creo que A es esto. Y esto es anecdótico nomás, no importa, no hace el problema, simplemente es para poner esto un poquito más lindo, ¿no? Pero no lo vamos a hacer porque después igual precisamos tener esta expresión. En fin, bueno. Entonces ya determinamos lo que nos pide en la parte A, que es el contenido armónico de la tensión compuesta, ¿no? Lo que va a ir conectado a mi red directamente. ¿Ah? Bueno. La parte B nos pide dibujar la forma de onda de
de la salida de UR de T respecto a mi tierra, de tal forma que yo pueda anular determinados armónicos, ¿no? Yo quiero anular el armónico, todos los armónicos impares. Y los pares también, por cómo voy a construir la forma de onda. Pero en particular me pide anular el armónico 3, el 5, el 7 y el 9. De la tensión compuesta. Pero, o sea, nos pide de la compuesta, pero nosotros, como ya tenemos una relación entre el contenido armónico de la tensión compuesta con el de la tensión de fase, si anulamos determinados armónicos para la tensión de fase, también se van a anular para la tensión compuesta. ¿De acuerdo? ¿No? Porque están multiplicados. Porque son estos multiplicados por algo. Ahora, hay un par de armónicos que se me anulan sin tener que yo hacer nada. Un par de armónicos de la tensión compuesta, de la URS, que se anulan sin que yo actúe, o sea, simplemente por haber hecho este pasaje entre las tres tensiones. ¿Cuáles son estos armónicos? ¿Qué armónicos se me anulan sin yo tener que hacer nada sobre la forma de onda de la UR? El tercero, o sea, los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3, exacto. Ustedes observen acá que si yo en esta expresión sustituyo n igual a 3 o n igual a cualquier múltiplo de 3, ¿no? Yo voy a tener e a la menos j por algo par por pi. Entonces esto me va a dar 1, 1 menos 1, 0, se me anulan los armónicos múltiplos de 3. Así que para estos dos no tengo que hacer nada. Sí tengo que hacer algo para el armónico 5 y el armónico 7, porque no se me anula esta expresión. Voy a tener que anular esta expresión, el armónico de la tensión de fase. Y no solamente me piden eso, sino que también me piden que luego el valor, el módulo de la tensión compuesta tenga un cierto valor U eficaz. Entonces, ¿cuántas condiciones tengo que cumplir? Tengo que cumplir 1, 2, 3 condiciones. Entonces yo tengo que tener tres variables con las cuales jugar para poder anular esos armónicos en esta expresión y asignar un cierto valor de tensión eficaz. ¿Cómo hago eso? Ustedes ya lo han visto en el teórico, que yo puedo, mediante algún procesador, mediante determinadas herramientas de electrónica, yo puedo controlar cuando cierro y apago esta llave y de esa forma poder anular ciertos armónicos y poder asignar ciertos valores. ¿tá? Entonces, y para eso tengo que construir la forma de onda que quiero obtener y poder hallar esos armónicos y resolver un cierto sistema de ecuación. ¿Ah?
Entonces, bueno, vamos a ir despacito. Vamos a dibujar la forma de onda de la tensión de salida de la fase R. Y vamos a ver qué condiciones, esto es UR del tiempo, ¿no? Esto es en el tiempo. Vamos a dibujar un periodo. Vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir esta forma de onda para cumplir los requisitos que yo quiero, ¿no? En particular, bueno, tiene que ser periódica, entonces voy a tener un cierto tiempo, un periodo T, que va a ser el mismo periodo que el de la red, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir cierta simetría. ¿Qué es lo que me permite esta simetría? Es justamente poder anular los armónicos pares. ¿Ah? Si yo hago una forma de onda simétrica, como la que yo quiero obtener, ¿no? Porque yo tengo senos y cosenos en la red, ¿ah? Yo quiero tener una forma de onda simétrica. Entonces, voy a tener una simetría de media onda y además podría tener una simetría de cuarto de onda, como en un seno, ¿no? Un seno tiene una simetría de cuarto de onda. ¿Y eso qué me limita? ¿Qué me limita? De que una vez que yo defina cómo es la forma de onda entre 0 y t sobre 4, ya sé exactamente cómo va a ser la forma de onda en este cuarto periodo, y en este cuarto periodo y en este cuarto periodo. A mí me gusta verlo así, ¿no? Verlo como que yo quisiera obtener, por ejemplo, un seno. Si yo quiero obtener un seno, que es lo que voy a hacer yo, en particular en este ejercicio, podrían hacerlo con coseno también. Entonces, fíjense que si yo construyo esta parte de acá, la parte de acá es totalmente simétrica. Y después la parte de acá es totalmente simétrica en el eje horizontal. Entonces, esta es como una forma de ver que yo con definir cómo va a ser mi forma de onda en este cuarto de periodo ya tengo el resto de la onda definida. Me estoy dando cuenta, para variar, que necesito más pizarra. Así que voy a borrar el dibujito este, que no nos sirve de mucho. Solo acuérdense que solo podemos tomar valores entre E y 0. Bueno. Espero que esto sea lo suficientemente grande. ¿Ah? Y esto es UR de T. Bien. Entonces, ¿qué dijimos? Que teníamos
que definiendo la forma de onda acá, ya la podemos definir en el resto del periodo. Y además tenemos que esta forma de onda tiene que ser tal que cumpla 3 condiciones. ¿Tá? Una es, bueno, que el C5 de esta UR es igual a 0. Otra es que C7, perdón, de UR sea igual a 0. Y la tercera es un cierto valor eficaz de la forma de onda. Y ojo acá, ¿no? Porque esto es una pregunta usual que es muy sencilla, pero que tienden a equivocarse. Y es que cuando hablamos de los Cs, cuando llamamos los componentes de la serie de Fourier, hallamos amplitudes, ¿tá? No hallamos valores RMS. Entonces hay que tener en cuenta dónde está raíz de 2, y por cierto, además de que nos dan un valor de la tensión compuesta, si estamos hablando de trifásico. Entonces, la tercera condición va a ser que C1 de UR, ¿tá? Y esto es amplitud, entonces podemos dividir acá entre raíz de 2 para obtener el valor eficaz de la fundamental de la tensión de fase, va a ser igual al valor que nos dijeron como condición para la tensión compuesta, pero dividido raíz de 3. ¿No? Porque estamos hablando de la de fase acá, y la condición nos la dieron para la tensión compuesta. Muy choto, pero hay muchas veces que nos equivocamos en esto. Entonces, si yo tengo 3 condiciones, en mi cuarto de periodo tengo que poder hacer por lo menos 3 conmutaciones. Por lo menos no, 3 conmutaciones, porque si yo hago más conmutaciones ahí me genera un caos ahí de sistema indeterminado o sobredeterminado y esas cosas así no nos gustan. ¿Tá? Así que bueno, empecemos a construir esta forma de onda. La construcción, bueno, hay ciertos criterios que a veces está bueno tener en cuenta, bueno, que depende un poco de las herramientas que ustedes tengan a la hora de hacerlo. En general, esto les puede explicar mucho mejor Gonzalo o mismo César en los videos, que son personas que han trabajado con esto. ¿Ah? O sea, puede ser distinto, puedo arrancar de 0 o puedo arrancar de 1, de E, digamos. Puedo tomar el criterio de que si yo quiero un seno, ¿no? Quisiera que tener el máximo en mi pi sobre 2 o t sobre 4 en mi cuarto periodo, o si fuera un coseno, tener el 0 ahí y tener mi máximo en 1, digamos. ¿Ah? Y después, bueno, respetar cierta simetría. Yo lo voy a hacer así nomás, lo primero que me salga. Nosotros, esto es como la forma teórica, después la forma práctica es eso, depende de las herramientas que tengan ustedes para implementarlo. Entonces, yo voy a empezar de 1, porque además así está la solución. Entonces, así les sirve también para comparar. Y bueno, y en cuarto periodo tengo que hacer esas 3 conmutaciones que les decía. Entonces, bueno, ya voy a hacer una a un cierto ángulo alfa 1, me quedo en 0 un ratito, y en alfa 2 hago otra conmutación,
Y antes de que llegara a pi sobre 2 o t sobre 4, hago una última computación en alfa 3. ¿Ah? Y ahí ya tengo mi cuarto pedido. Y ahora viene la parte como difícil, digamos, que es, bueno, tratemos de mantener esta simetría para que todas las ecuaciones que podamos aplicar se puedan aplicar. ¿No? En este caso, como yo les decía, quiero hacer como un seno. ¿No? Lo voy a dibujar como para que lo tomemos como guía y después lo borramos. Entonces, en este otro cuarto pedido quiero hacerlo simétrico respecto a este eje vertical. ¿Tá? Y acá no cumplí eso de que les decía que a veces está bueno que si yo tengo el máximo, mi fundamental tiene el máximo acá, bueno, podría construir mi forma de onda para que tenga el máximo. Bueno, yo acá tengo el mínimo. Así me quedó. Entonces, bueno, simétrico. Entonces, de este lado, bueno, empiezo con 0. ¿Tá? Este mismo ancho lo tengo acá. ¿Tá? Bueno, después tengo este trámite de acá. Bueno, subo. Trato de respetar los anchos. Cuando hagan ejercicio siempre sirve hacer cosas un poco más obvias, porque esto entretiene, ¿no? Entonces, esto lo repito acá. Después tengo este otro tramito de acá. Y por último, de la misma forma que empecé en 1, bueno, termino en N. Ya hicimos medio periodo. Si ustedes quieren, digamos, pueden verificar cuando, si esto lo hacen en papel cuadriculado y esas cosas, verificar que este alfa 1 es igual a, acá yo tengo alfa 1 también. ¿No? Pero desde acá. Después tengo alfa 2 medido hasta acá. Y después tengo alfa 3, así. Insisto mucho en estas cosas, capaz que les aburre, pero porque realmente uno se equivoca. ¿Bien? Bueno, entonces vamos al medio periodo, que ahora yo tengo una asimetría, ¿no? Respecto al eje horizontal. Entonces, como yo no tengo tensiones negativas, sigo teniendo tensiones positivas, lo que hago es, bueno, hacer todo esto que hice acá, pero al revés. Entonces, si yo acá tengo un 1, bueno, yo acá voy a empezar con un 0. Y repito, hago todo esto, pero para abajo. Después, este pedido más gordito que le dice abajo, ahora lo hago arriba. ¿No? Luego bajo. Tengo, o sea, este de acá es este de acá. Entonces ahora este de acá es otro tramito acá. Y como acá empecé con 0, bueno, acá termino con 1. Esto es 3t sobre 4. Y bueno, y ahora tengo una simetría hacia acá. Entonces,
empiezo como de la misma forma que terminé. Entonces, si terminé acá arriba, bueno, sigo acá arriba, esta misma distancia, pero acá arriba. Después tengo acá abajo, ¿no? Esto es una simetría así. Este cuadradito lo pongo acá. Ahí creo que me agarra. ¿De qué? Esto. Este es este es este. Entonces me queda este. Bueno, me quedó un poco más grande. ¿Ah? Y acá empezaría subiendo como sube acá. Bueno. No esperen haber entendido esto así de una. Esto solo se aprende haciendo un montón de ejercicios. Pero bueno, les repito, ahora, toda la información útil está acá, en cuarto de periodo, por cómo construir la forma de onda. De esta forma que la construí, con esta simetría, ya, además, me anulo todos los armónicos pares, ¿tá? Por esta simetría. Armónicos pares nulos. Y además, por cómo la construí, voy a tener solo componentes en seno. ¿Está? Acá hay una diferencia también en cómo yo voy a calcular los armónicos y cómo lo hace Casaravilla. Yo lo hago como lo hacía César, porque yo fui a clase con él. Que es, bueno, calculando a manopla, bueno, los B sub n y los A sub n. Casaravilla hace algo así como una especie de suma de ondas cuadradas, que puede ser más práctico, pero a mí me resulta más intuitivo hacerlo así, así que ustedes opten por la forma que les quede más cómoda. Entonces, bien, bueno, ¿cuáles son estos ángulos alfa 1, alfa 2 y alfa 3? Son variables que me sirven para cumplir estas condiciones. Para poder establecer el sistema de ecuaciones, tengo que justamente hallar los componentes de los coeficientes de Fourier, en este caso, que van a ser todos en seno y van a ser todos impares, y que toda la información está resumida en T sobre 4. Entonces, empecemos. Los T sub n de U sub R, la fórmula es completa, ¿no? Es 2 sobre T. Bueno, para. Los T sub n son cuando hablamos con exponenciales, ¿no? En general esto yo lo denomino B sub n, pero que tiene una cierta relación con los C sub n. Además, si no hay A sub n, creo que B sub n es igual a C sub n. ¿No? Pero vamos a tratar de mantener la forma. Es 2 veces sobre el periodo de la integral de 0 a t por mi función UR de t por seno de n omega t de t. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les decía, yo toda esta integral la puedo reducir, va a terminar siendo 4 veces la integral en este cuarto de periodo. Entonces, yo voy a tener 2 sobre t por 4 veces la integral de 0 a t sobre 4 de lo mismo, ¿no? De UR de t seno de n
omega t. Bien. Entonces vamos a hacer esta cuentita, teniendo en cuenta los ángulos, y vamos a determinar el sistema de ecuaciones que tenemos que cumplir. Bien, entonces, B sub n va a ser igual a 8 sobre t por UR entre 0 y alfa 1, voy a tener mi UR de t, vale E seno de n omega t de t. Ojo que acá ya estoy haciendo un poco de relajo porque puse ángulos y estoy hablando de tiempo, así que tengo que hacer un cambio de variable acá. ¿Ah? Y además esto es omega 0, ¿no? Acá antes estábamos hablando de omega genéricos y ahora estoy hablando de n por omega, entonces no quiero confundir. Vamos a hacer ya el cambio de variable y hablar todo en ángulo. Vamos a poner la variable θ de θ y acá me aparece un omega t que ya vamos a lidiar con eso. Y bueno, tengo el resto de mis tramos entre alfa 1 y alfa 2, es 0, así que no lo tengo en cuenta. Pero tengo un tramo entre alfa 2 y alfa 3, que también es E por seno de n θ de θ. Este ahora. Bueno, esto de acá, 8 sobre t omega, pueden ver que me queda 4 sobre pi. ¿Sí? Y ya sabemos que la integral de seno por un número, por n de θ, la integral va a ser menos coseno sobre n, ¿no? O sea, saco el 1 sobre n para afuera. Entonces, los b sub n me van a quedar 4 sobre pi por e sobre n, para dejarlo genérico, y ahora evaluamos en alfa 1, alfa 2, alfa 3. En este caso voy a tener 1 menos coseno de n alfa 1, y luego tengo más coseno de n alfa 2 menos coseno de n alfa 3. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, esto es la expresión genérica de las amplitudes de los armónicos, ¿tá? En función de n. Tengo 3 variables, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, para cumplir las condiciones aquellas. ¿Tá? Entonces vamos a escribir justamente el sistema de ecuaciones que me permite esto. Primera condición, armónico
5 igual a 0. Armónico 5 igual a 0, sustituyo n igual a 5. Lo que está afuera no me importa porque en realidad lo voy a igualar a 0. Entonces, mi primera condición me va a quedar 1 menos coseno de 5 alfa 1 más coseno de 5 alfa 2 menos coseno. ¿Qué cosa hago con este pizarrón? Coseno igual a el coseno de 5 alfa 3. Primera condición. Segunda condición, el armónico 7 igual a 0. 0 es igual a 1 menos coseno de 7 alfa 1 más coseno de 7 alfa 2 menos coseno de 7 alfa 3. Y por último, la tercera condición, que ya no es igual a 0, así que ahora sí preciso el resto de los factores. Entonces, sé que la tensión extra, este valor de tensión eficaz de la compuesta sobre raíz de 3, voy a pasar raíz de 2 para el otro lado, U es de 2 raíz de 3, es decir, raíz de 2 sobre 3, va a ser igual a 4e sobre pi, estamos evaluando en el armónico 1, por todo eso. 1 menos coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 3. Y ahí ya tengo un sistema de ecuaciones para determinar los ángulos en los cuales tengo que conmutar. Observen una cosa que es que este sistema de ecuaciones es no lineal, para lo cual ustedes tendrían que aplicar algún método numérico, no lo pueden resolver así nomás, y determinar los ángulos de conmutación. ¿Dudas? ¿Qué hora es? Son las 10. Bueno, terminamos por hoy y la próxima clase terminamos con el ejercicio 14 y vamos a ver el ejercicio 16. ¿Está? ¿Algún comentario? No. ¿Está? Muchas gracias, buen fin de. Buen fin de para ustedes también. Saludos, nos vemos la Nos semana. vemos.